Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas amigos y seguidores del canal de Acción Cine. Un día más, una nueva videocrítica de uno de los estrenos más esperados del verano. Y dentro de lo que se refiere a blockbusters, creo que el que más me ha convencido hasta el momento, por lo menos en los blockbusters de julio. Estoy hablando de Los Cuatro Fantásticos, Primeros Pasos, película que vamos a analizar ahora y película que vamos a analizar sin spoilers. Es una crítica sin spoilers. Aviso a navegantes de que se puede ver sin problemas, así que vamos a hacerla cortita y al pie. Por supuesto es un vídeo de la revista Acción Cine, tenéis abajo todos los links de la revista, las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, todo por aquí abajo, pero además tenéis también los enlaces al canal de Telegram, al canal de WhatsApp, donde seguir todas las noticias, la comunidad cinéfila, todo eso por aquí abajo, además del enlace a nuestra web, accioncine.es, donde tendréis las críticas web de texto de esta película y de todos los estrenos de la semana, donde además tenéis artículos, noticias, entrevistas, de todo en nuestra querida web y por supuesto la revista, sin la cual esto posiblemente no existiría, no estaríamos aquí haciendo estos vídeos, así que la tenéis en el kiosco. Estamos terminando ya el número de agosto, no nos vamos de vacaciones y tenéis nuevo número en breve, pero mientras tanto voy a disfrutar del número de este mes, que todavía lo tenéis por ahí, que nos ha quedado muy chulo y que además está siendo acogido con bastante cariño por los lectores, así que ahí lo tenéis. Por supuesto, vuestro canal de cine, canal de Acción Cine, le dais al like, os suscribís, nos contáis lo que queráis por aquí abajo y vamos a hablar ya de la película. Pues no lo veo legal, yo iba con miedo. Esto es como todo, uno va con miedo. Y va con miedo porque Marvel ha sido titubeante en los últimos tiempos, en varios aspectos. Remontándonos bastante atrás en el tiempo y obviando Deadpool y Wolverine, Deadpool y Lobezno, que a mí me parece que es divertidísima y gamberra y tal, pero que no entra dentro de el arquetipo universo Marvel, porque es casi una, primero por la categoría R, por los personajes, como una isla en sí misma, y fue un éxito brutal. Pero sí es verdad que The Marvels fue un fiasco tremendo. Guardianes de la Galaxia Volumen 3 fue una buena película a nivel de taquilla y de crítica. Capitán América Brave New World fue titubeante en todos los sentidos, y Thunderbolts, aunque era un paso en la buena dirección, muy buen paso en la buena dirección, tampoco era volver a la gloria de Marvel, por así decirlo. Pero creo que Cuatro Fantásticos da un pasito más en esa dirección. Y lo he dicho en la crítica de texto. Creo que da un paso atrás para dar 2 pasos adelante. Y me explico. Creo que toma el elemento de decir, vamos a coger unos personajes que son legendarios en Marvel, es la primera familia, es el grupo original de Marvel, es el origen de todo. Vamos a volver a ese mundo retrofuturista, en este caso, de los Cuatro Fantásticos. Vamos a darle un ambiente en otra tierra, dentro del multiverso. Vamos a aislarlo por un momento, vamos a volver atrás en el tiempo, vamos a volver al pasado, para coger impulso y que esto sirva para que las siguientes películas de Marvel tengan más fuerza, como puede ser la siguiente de Spider-Man, que es la siguiente, que llega dentro de un año, o Vengadores Doomsday, que llega también en 2025, en 2026, perdón, y que va a ser pues el evento Marvel que puede redefinir este universo. Pero Cuatro Fantásticos hace muchas cosas muy bien, muy pocas muy mal, y por fin, tomando ese paso atrás para coger impulso, nos da los Cuatro Fantásticos que nos merecemos. Yo recuerdo
todo lo que he leído casi todo lo que he leído de Cuatro Fantásticos cuando era mucho más joven era la biblioteca Marvel. Me hice la colección entera de Cuatro Fantásticos y Vengadores, y curiosamente los orígenes se me hacían más, pese a que a día de hoy o en el momento en el que empecé a leer la biblioteca Marvel yo era más seguidor de Vengadores, sobre todo por la etapa, siempre lo he dicho, la etapa de Karl Basiek y George Pérez me devolvió la fe en los cómics Marvel después de una época bastante gris en lo que respecta a guiones. Y me gustaban más los Vengadores, pero sin embargo en Cuatro Fantásticos, en los cómics originales notaba que había con más vida y me interesaban más. Y estos Cuatro Fantásticos recuperan ese espíritu totalmente y por fin encuentran el tono que deben tener los Cuatro Fantásticos después de, evidentemente vamos a obviar la versión de Roger Corman, que no se estrenó ni siquiera en cines, pero las dos versiones de Fox con Jessica Alba y John Grufford y toda esta gente y Chris Evans y tal, eran muy flojas, por decirlo suavemente. Y la versión posterior, que yo le encuentro algunas cosas muy interesantes, era fallida, sin lugar a dudas. No encontraba esa definición idónea, pese a algunos elementos que eran muy interesantes. Y aquí han partido de varias bases. La primera es ceñirse al espíritu de los Cuatro Fantásticos y al mismo tiempo apoyarse en un enorme reparto. En un reparto magnífico. En un reparto que lo estás viendo, estás diciendo que son perfectos para los papeles y son muy buenos. Incluso en el caso de Yvonne Baccarat, que es un personaje creado digitalmente, porque es Ben Grimm, es la cosa, y lo hemos visto en los trailers, esto no es ningún spoiler, por el amor de Dios, se nota la personalidad del actor, ya sea por la voz, ya sea por la fisicalidad que le aporta. Ten en cuenta que es captura de movimiento, pero se nota el actor, se nota la presencia y se nota la enorme química que tienen los cuatro protagonistas. Se nota la enorme química que tienen Pedro Pascal y Vanessa Kirby, se nota el buen juego que hay entre Joseph Quinn y Baccarat, que además tienen ese rollo de pincharse que tenían siempre, que han tenido siempre en los cómics. Todo eso funciona muy muy bien y desde el primer minuto te lanza la aventura. Entonces juega con el hecho de es una película de orígenes, pero no es una película de orígenes. O sea, todo es más complicado de explicar. La película no es el origen de los personajes, pero sí es el origen para la audiencia. ¿Vale? Es la primera toma de contacto. Y esos primeros pasos tienen mucho que ver con lo que vamos a ver y cómo desarrolla el arranque de la película y cómo presenta a los personajes y nos cuenta todo lo que les rodea y cómo avanza hasta el punto de lo que hemos visto en los trailers. Y a partir de ahí, todos son, o casi todos son aciertos. Juega muy bien con el elemento de ciencia ficción, que es imprescindible en los Cuatro Fantásticos y que en algunas, en las versiones de Jessica Alba y compañía estaba totalmente obviado, eran películas extremadamente infantiles. Y en la película posterior, pues era como se agudizaba demasiado. Y aquí encuentra el tono perfecto. Y encuentra el tono perfecto en una película que supone un viaje para los personajes y que nos lleva a lugares inexplorados del universo Marvel. No solamente por este concepto de tierra paralela del multiverso, sino por lo que sucede en la película. Y hasta ahí voy a leer también. Porque la película crea muy bien el concepto de ciencia ficción y de aventura, de gran aventura. Y en ese sentido permite que los cuatro personajes y que los cuatro actores brillen en sus diversas subtramas y en la diversa evolución de los personajes, ciñéndose nuevamente al espíritu de los Cuatro Fantásticos y jugando muy bien con los elementos que ya hemos visto y ya hemos entendido. Y a mí, en ese sentido, creo que quien más brilla es Vanessa Kirby.
Ya veréis por qué y cómo y cuándo. Creo que es quien más juega. Además, creo que es el pegamento con el grupo. Además, siempre lo he creído. Con los Cuatro Fantásticos, creo que Sue Storm es realmente el pegamento con el grupo. Además de esto de los cómics, es la más poderosa de todos ellos. Es de cajón desastre. Y eso está muy bien reflejado. Creo que está muy bien reflejado eso del hecho de ser hermana por un lado, amiga por otro, esposa y confidente y al mismo tiempo socia de pleno derecho por el otro lado. Creo que lo deja muy bien y es ese pegamento que une el grupo. Y creo que eso está muy bien reflejado en la película. Y creo que hay detallitos que recordarán sobre todo a los Cuatro Fantásticos de Stan Lee y de Jack Kirby, pero también hay cositas de la época de John Byrne tan recordada, que también hice coleccionable y que me encanta, por supuesto, sobre todo en el personaje de Sue Storm. Y hay elementos muy curiosos y muy divertidos en cierta medida, porque el humor está presente pero muy bien dosificado. Creo que todo eso lo mueve muy bien la película y creo que todo eso hace que la película vaya en esa buena dirección. Si a eso le sumamos que en lugar de ser una película de acción, acción y acción, yo estaba pensando, por ejemplo, en una película que yo me entretuve un montón, pero que no brilla. Y en Marvel era Capitán América Brave New World y podemos compararla absolutamente con el Black Adam de Dwayne Johnson, que era una película de acción, acción, acción. Y puede ser muy entretenido, pero claro, el guión es tan escueto que no permite un desarrollo de personajes. Y aquí sí lo hay. Sí hay ese crecimiento de personajes, ese desarrollo. Sencillito, cortita y al pie, como la crítica. No busca reinventar la rueda. Hay un concepto de bien contra mal que está muy arraigado y hay una propuesta de aparentemente menos grises, menos dudas morales, pero luego según avanza la historia nos damos cuenta de que sí hay planteamientos morales interesantes, aunque la película decida no ahondar en los grises, sino jugar con el brillo y la luz, por así decirlo. Y es sencillito, no quiere reinventar nada, pero es muy funcional, muy correcto y permite a los personajes respirar y a los actores explorar sus personajes con esa química brutal que tienen todos y con presencias pues más que interesantes. Julie Garner, por ejemplo, o Ralph Ineson son dos de ellas, pero hay más. Y hay alguna cosita muy interesante por ahí que a mí me ha gustado mucho. Sobre todo en torno al personaje de Ben Grimm. Me ha gustado bastante lo que plantea. Y visualmente, cuando debe saber dar el espectáculo visual que tiene que tener una película de este calibre, una gran superproducción, y que tiene que dar una película de superhéroes de Marvel, que no siempre ha sido así. Entonces, en ese sentido, sí, Galactus. Sí, por favor, sí, es Galactus, sí, por fin, después de la nube aquella de moscas que tuvimos en los Cuatro Fantásticos y Silver Surfer, por fin Galactus de verdad, ese Galactus es genial y el final está perfectamente armado, pero no solamente el final. Y pasa lo mismo con Silver Surfer, que el hecho de que sea Salabal tiene sentido, no está puesto ahí por algo. Y cuando ves la peli lo entiendes, está puesto por algo. No es Salabal porque sí. No es que hayan dicho, no, bueno, es que vamos a quitarnos a Norvin Rath, vamos a obviar a Estela Plateada, como se llamó en España el original, vamos a poner esto porque tiene que ser un personaje femenino. No, está incorporado al guión, tiene sentido y se agradece. Y en ese sentido lo explora muy bien y las escenas de acción son muy buenas. No tienen por qué ser de acción, muchas veces simplemente de efectos visuales, de aventura, con una banda sonora increíble de Michael Giacchino y con un look, ese look retrofuturista del que te hemos hablado, que encaja perfectamente y que le da un plus a la película de algo nuevo, algo distinto visualmente, con mucha luz, con muchos colores. Es muy, muy interesante ese look sesentero, pero, he dicho, retrofuturista, con esos buenos efectos visuales y ese buen despliegue visual que hace que varias de las escenas pues
molen un montón. Que de eso se trata, también de disfrutar. Y el ritmo lo mantiene perfectamente durante sus poco menos de 2 horas de metraje. El ritmo no cae y eso funciona muy bien. Sí es verdad que, como siempre decimos, el guión tiene elementos en los que uno tiene que hacer a veces. Bueno, hay un par de momentos en los que dices, lo de las velocidades todavía no lo tenéis bien asimilado, y de momento hay gente que corre muy rápido y luego corre menos porque sí, y gente que va muy lento y luego va muy rápido porque sí. Ya lo entenderéis cuando veáis la película, para mantener la tensión. Y hay momentos en los que quedan algunos flecos, como por así decirlo, de no lo suficientemente bien explorados, que es lo que os decía de, por ejemplo, las dudas morales. El guión no quiere cagarla. Entonces, como no quiere cagarla, le dice, vamos a ceñirnos a lo que sabemos y vamos a hacerlo bien y vamos a jugar con estos elementos. Matt Shakman, que es el director, sobre todo viene de televisión, hace un trabajo muy bueno con la película, y a mí, con todo eso, yo le doy 4 estrellas. Para mí es superior a Superman y es muy superior a Jurassic World. Yo creo que es de lo mejor de grandes blockbuster, posiblemente el mejor del verano. Mi corazón está con Cómo entrenar a tu dragón, porque es mi favorita por otros motivos, pero como película, como redonda y demás, creo que esta es la más redonda del verano. Hay posiblemente Fórmula 1, pero es que Fórmula 1 escapa de la fórmula de los blockbusters. Así que para mí se ha quedado una película fantástica, venga, de los 4 fantásticos, o como diría mi buen amigo Rubén, de los 4 fantasiosos. Y la he disfrutado un montón, de verdad. Y no las tenía todo conmigo porque tenía miedo de encontrarme pues otro Capitán América, otra película del montón, montonera, o floja como de Marvel, realmente floja. Y parece ser que Thunderbolts fue un primer aviso de, oye, se puede volver a la buena senda, y esta es como una confirmación de decir, sí, se puede. Por eso creo que merece bastante la pena. Así que nada más que decir, 4 estrellas para mí, la he disfrutado un montón. Quiero volver a verla en la pantalla más grande posible y disfrutarla de nuevo. Y la verdad es que muy gratamente sorprendido con esta versión. Por fin alguien ha entendido un poco lo que son los 4 fantásticos y nos los ha brindado. Así que nada más, le dais a like, suscribís, nos contéis lo que queréis por aquí abajo y nos vemos en la próxima. Adiós. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.